Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar Dios es uno, Ejad. Esta palabra Ejad es una palabra hebrea que se encuentra en Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y la palabra uno aparece en el original hebreo Ejad. La palabra Ejad en Deuteronomio 6:4 es una palabra muy fuerte que nos ayuda a comprender la pluralidad en Dios. Es decir, que en Dios hay más de una persona. En el idioma hebreo hay dos palabras que se usan para decir uno. Y en Deuteronomio 6:4 se utiliza la palabra Ejad. Dios no se equivocó para que quedara impresa esa palabra en la escritura Ejad. La palabra Ejad representa una unidad compuesta, es decir, que en el único Dios que creemos hay una pluralidad de personas. Hay otra palabra que también se utiliza en hebreo para decir uno, la palabra Hashid. Esta palabra significa una unidad absoluta. Como cuando Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu único hijo o a tu solo hijo. Se utiliza la palabra Hashid, que significa una unidad absoluta. Sin embargo, la palabra Ejad se utiliza en Deuteronomio 6:4 cuando se habla de un solo Dios. Esta palabra significa una unidad compuesta. ¿Qué significa esto? Que en ese solo Dios que creemos hay varias personas. Es importante entender estas dos palabras hebreas, aunque ambas expresan uno. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, se utiliza siempre la palabra Ejad como uno, que significa pluralidad de personas en Dios. Hay grupos de creyentes que creen que en Dios solo hay una persona. Ellos dicen: Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son manifestaciones del mismo Jesús. Y por eso ellos viven confundidos y engañados, porque no estudian la raíz y predican y enseñan que Jesús es el Padre, Jesús es el mismo Espíritu Santo y Jesús es el Hijo. Sin embargo, al comprender bien estas palabras y la cultura hebrea, nos vamos a dar cuenta que se utiliza la palabra Ejad en Deuteronomio 6:4 y en muchas partes de la Biblia se utiliza la palabra Ejad para hablar de una unidad compuesta. Por eso creemos en la Trinidad. Creemos que ese solo Dios en ese solo Dios hay tres distintas personas con diferentes funciones. Jesús no es el Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tampoco es el Padre o el Hijo. Son tres distintas personas. Creemos en un solo Dios, pero la palabra uno es Ejad. Esta palabra Ejad aparece en varias partes de la Biblia. Cuando dice: serán una sola carne, el hombre y la mujer serán una sola carne. Y aunque se habla de uno, aparece la palabra Ejad, que significa unidad compuesta. Pero también se utiliza la palabra Ejad cuando el pueblo judío se juntó como uno, como un solo hombre para pelear. Se utiliza la palabra Ejad y no Yashid, que significa
que se juntaron como un solo hombre con un solo propósito para pelear y ganar la batalla. También cuando se habla de un racimo de uvas, aunque se utiliza la palabra uno, aparece ejad, que significa una unidad compuesta. Muchas uvas son un racimo. También cuando la Biblia dice que se hizo un tabernáculo, aunque se usa la palabra uno, aparece la palabra ejad, que significa unidad compuesta. O sea que en ese tabernáculo, aunque es uno, hay varias partes que componen el tabernáculo. Y es por eso que la palabra ejad está conectada con Dios. Uno es. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Elohim, es ejad, es uno. Pero esta palabra representa unidad compuesta y no yahid, absoluta. Si la Biblia hubiera usado la palabra yahid, entonces la doctrina de la Trinidad sería un engaño y sería una mentira. Pero Dios no se equivocó y por eso se utilizó en Deuteronomio 6:4 la palabra ejad, que representa una unidad compuesta. Y es por eso que a lo largo de la Escritura nos damos cuenta que en Dios hay tres personas. El Padre envía al Hijo, el Hijo obedece al Padre y muere por nosotros. Y nos mandan otro Consolador. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. El Padre entrega las cosas al Hijo y el Hijo las recibe. El Hijo está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Hay muchos pasajes bíblicos que nos muestran que la doctrina de la Trinidad es una gran verdad. Es importante estudiar profundamente las Escrituras para no ser engañados y no ser confundidos. Y para poder entender que Dios dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Elohim es ejad, que significa oye Israel, el Señor nuestro Dios es una unidad compuesta. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok, busca mi nombre, y en Facebook busca mi página Reflexiones Bíblicas. Da me gusta, comparte. Dios te bendiga.